Hamza Chimaev se ha encargado de resolver una de las incógnitas, de las dudas que tenía el público de las artes marciales luego de lo que fue el evento de UFC 279, donde muchos nos hemos preguntado estas semanas es cuál es el movimiento de Hamza Chimaev, qué va a hacer, seguirá en el peso welter pese a la cagada que ha sido su corte de peso, que estuvo lejísimos de dar el límite del peso welter. O sea, 178 libras y media, no estuvo para nada cerca. Y también nos preguntamos era eso, ¿será que seguirá en el welter? ¿Irá al peso mediano? ¿Qué es lo que va a hacer? Y bueno, él con un simple tweet lo ha aclarado, ha dicho cuál es su movimiento, un número tan sencillo como eso, 185, ha tuiteado, y eso es lo que vamos a esperar de Hamza Chimaev, un movimiento al peso mediano en su siguiente pelea, o al menos eso es lo que él deja saber. Cosa que a muchos puede sorprender, a otros no. Por una parte sorprende porque ¿qué era lo que estaba diciendo Hamza Chimaev durante todos estos meses y años? Que él iba primero por el peso welter, conquistaba el peso welter y luego por el peso mediano, subía ahí a las 185 libras. Pero también uno puede decir que no sorprende porque no es para nadie un secreto de que Hamza forzaba las 170, 171 libras, que era alguien que tenía que hacer una gran deshidratación, que era mucho más grande que todos los de la división y eso todos lo sabíamos, que era alguien que le iba a costar dar el peso de la categoría. También otra de las cosas que yo dije en videos acá, y tienen que recordarlo, hace algunas semanas, yo dije o planteé esto, de que como muchos estaban hablando de la teoría de la conspiración, de que el evento estaba cuadrado para que ocurriera Nate Diaz y Tony Ferguson, que simplemente la UFC hizo todo este parapeto y también que iba a ocurrir la pelea de Kevin Holland contra Hamza Chimaev. Yo dije que íbamos a saber si esto era verdad o mentira según el siguiente rival o la siguiente pelea que le dieran a Hamza Chimaev. ¿Por qué? Porque si a Hamza Chimaev luego de lo que fue fallar el peso, de lo que fue arruinar su evento estelar, la primera cartelera, el primer pay-per-view que le daba la UFC, luego de eso, la UFC iba y le daba que si un nombre importante en el peso welter o incluso una oportunidad al título, era claro de que estaba todo cuadrado, de que fue simplemente un movimiento de estrategia, porque al final esos movimientos, lo que ocurrió los días previos a UFC 279, ayudó a que la cartelera se vendiera más, que los ojos del público estuvieran ahí. Pero ahora que Hansap dice 185, nos deja como que saber que en serio la UFC le tuvo que haber dicho, ¿sabes qué? La has cagado, tienes que moverte una división más arriba. O quizás es también estrategia de él, pero ¿saben por qué a mí también se me hace raro? Porque si hemos escuchado las entrevistas de Hamza Chimaev en estos últimos años, que era lo que decía él que estaba trabajando con su equipo, lo que le decía su entrenador. Su entrenador le está diciendo que primero y únicamente se iban a concentrar en las 170 libras, en el peso welter. Entonces, que ahora ellos sean los que tomen la decisión de ir por el peso mediano, parecería un poco extraño, ¿no? De que sea simplemente algo del equipo. Yo creo que la UFC también tiene que ver ahí en parte. Las respuestas a este tweet de Hamza Chimaev no se hicieron esperar y la más épica fue la de Nate Diaz, que le ha dicho te he retirado de las 170 libras o que ha retirado a este idiota de las 170 libras. Y en verdad que sí, parece que sí. Tener una pelea programada contigo en el peso welter es lo que lo ha sacado de esta división, aunque también sabemos en las 185 libras hay una gran pelea para Hamza Chimaev, la pelea con Paulo Costa. Paulo Costa y Hamza Chimaev se han encargado todas estas semanas, lo que ha sido también la semana previa a UFC 179 y lo que han sido los comentarios, las cosas que ha hecho el mismo Paulo. Se ha encargado de promover esa rivalidad, una cosa que ni siquiera la UFC tiene que hacer trabajo de promoción, ya ellos se encargaron de todo. Tienen todo ahí para el tráiler, desde cuando se encuentran en el Performance Institute, separado ahí por la reja. Luego tenemos los insultos, lo que le ha dicho Paulo Costa en entrevistas, también lo que ha hecho Paulo de agarrar la gorra de Hamza, metérsela dentro de su pantalón y decir que vaya y la busque. Le ha dicho en estos últimos momentos que le ha quitado todo, que aparte de la gorra también fue él el encargado de que perdiera el corte de peso y de que lo quiere enfrentar. Simplemente, cosa que yo tengo que decirles a ustedes y hay que también traer a la memoria lo que se pensaba en el pasado, lo que se decía hace más de un año, ¿no? Ustedes recuerdan que hace más de un año cuando, cuando se hablaba de Hamza Chimaev y de rivales, todo el mundo decía que a Hamza Chimaev lo estaban esquivando, de que nadie en el peso welter o en el peso mediano lo quería enfrentar, de que ninguno de estos nombres importantes o que tenían miedo, que sabían que iban a perder. Y saben que en parte yo creo que es verdad.
La gente de estas divisiones saben el peligro que es Hamzat. Por suerte, este mismo año, el que ha tomado el ticket, y hay que aplaudirlo, hay que respetarlo porque de todo el peso welter nadie lo quería, fue Gilbert Burns, que le dio también una oportunidad a Hamzat de avanzar bastante en el ranking, porque entre los números que estaban en los puestos del ranking cuando fue esa pelea, no hacía lógica ese combate, pero Gilbert sabía que Hamzat venía con el tren del hype, de que era importante, y bueno, es de las mejores peleas que hemos tenido en este 2022. Pero también nosotros tenemos que respetar a Paulo Costa porque nadie ha hablado tanta basura y nadie ha provocado tanto y nadie ha como que desatado o prendido tanta la furia que puede tener Hamzat Chimaev con un rival. Entonces, en parte yo digo, hay que respetar a Paulo Costa, que del peso mediano, al día de hoy, el que habla duro y el que habla fuerte para enfrentar a Hamzat es él. Un tipo al que, como les digo y les reitero, lo esquivaban. Nadie provoca a Hamzat Chimaev. Ustedes ven los campeones, los que están arriba de los rankings, tienen cuidado a la hora de hablar de Hamzat o no, o tratan de esquivar el tema. ¿Por qué? Porque saben que es una pelea de peligro. Yo considero que Hamzat es favorito contra cualquiera de esas dos divisiones. En serio, que es algo que yo creo. Pero no por eso no deja de ser interesante justamente ese duelo. Una pelea que se vendería muy bien porque, como les digo, ya tienen el trabajo de promoción hecho. Además, Paulo Costa es una figura en el peso mediano. Hamzat Chimaev ya es una figura en el deporte en general. Y tienen todo ahí para, imagínense cómo podrían ser las entrevistas previas, los careos, conferencias. Se vendería muy bien esa rivalidad. Aparte, Paulo Costa, que le queda una pelea de contrato en la UFC, pues en cierta manera yo creo que lo va a renovar, ¿no? Pero en cierta manera está como en la misma posición que estaba Nate Diaz, que lo están poniendo con la espada contra la pared, la espada, entre la espada y la pared, de que tenía que pelear con Hamzat Chimaev. Bueno, Paulo Costa quiere eso y la está pidiendo y bastante esta pelea, cosa que, como les digo, hay que respetar porque sí, lo más probable, lo que haría lógica es que Hamzat pudiera mandarlo al piso y pudiera castigarlo ahí, pero miren, Paulo Costa es alguien que es un peso mediano que sabemos que le cuesta dar el peso mediano y que incluso peleó en semipesado con Marvin Vettori. Tiene fuerza, tiene poder, le gusta la pelea de intercambio. Hamzat Chimaev es alguien que viene del peso welter, que incluso un peso welter como Gilbert Burns le ha dado un knockdown, estuvo cerca de finalizarlo en ese segundo round, recuerden, y que iría al peso mediano, que sería su categoría, la que consideremos más natural para él. Yo sigo pensando que es un peleón que podría ser también de las mejores en el año que ocurra. Entonces, creo que es ganar o ganar, porque también es importante en lo mediático si logra una victoria ahí Hamzat Chimaev, y ahí ya podría empezar a provocar o podría colocar a la UFC en un lugar donde se les haga más cómodo llevar a Hamzat a una posible pelea de campeonato, o quién sabe si tendría que trabajar un poquito más en ese peso mediano, porque todo también depende de qué ocurra entre Alex Pereira e Israel Adesanya. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es lo correcto? ¿Es el movimiento que hace sentido? Creo que todos van a coincidir en eso, que es lo que debería hacer, aunque igual, quién sabe si Hamzat Chimaev, pues teniendo un poco más de preparación, siendo más cuidadoso con lo del corte de peso, pudiera seguir dando las 170 libras, pero es eso, ha fallado. Si hubiera tenido la pelea con Nate Diaz, de seguro la UFC lo habría puesto en una posición más interesante en el peso welter, cerca de la pelea de campeonato, pero ha fallado simplemente. Entonces lo que le queda es eso, ir a las 185 libras, y la pelea que hace sentido a ti, a mí y a todos es contra Paulo Costa. Si te gustó este video, no olvides suscribirte. Mi nombre es Andrés Piscitelli, fanático de las artes marciales como cualquiera de ustedes, que les trae las noticias, lo que ha ocurrido, y no olvides visitar también el canal por último, que yo sé que los videos que hay acá te van a gustar.